Bienvenido a un nuevo programa de Tiempo para la Salud. Siguiendo con el tema del síndrome metabólico que hablábamos en otro programa, el primer síntoma, lógicamente, y el más importante es la obesidad. Si quitamos la obesidad a una persona que tiene una serie de parámetros altos que son factores de riesgo para que haya un accidente cerebrovascular, pues lógicamente vamos a mejorar la calidad de vida de esa persona muchísimo. Y siempre, la inmensa mayoría de las veces, esos síntomas, como hablábamos el otro día, de colesterol, ácido úrico, hipertensión, diabetes y demás, van desapareciendo, ¿no? Entonces, pero claro, para poner un tratamiento de adelgazamiento, siempre, sea el sistema que vayamos a utilizar, un tratamiento de adelgazamiento debe de tener 3 etapas. Un periodo de adelgazamiento, donde el paciente va perdiendo de forma progresiva, dependiendo de su propio organismo, pero que llegue al final. ¿Cuál es el final? Cuando el paciente ya nos dice: doctor, ya no tengo Micheline. Si no llegamos al final, no vamos a conseguir nada. Una vez que hemos llegado a ese final, que ya no hay Micheline, pasamos a lo que llamamos periodo de mantenimiento, donde volvemos otra vez a acostumbrar a ese paciente a volver a comer de todo, poco a poco, para que no haya efecto rebote ninguno. Y la última etapa es la reeducación, o sea, que el paciente aprenda a comer alimentos que no le perjudiquen, que le permitan llevar una vida normal, que no le hagan ganar peso. De hecho, el objetivo cuando adelgaza a una persona no es que adelgace, es que adelgace y lo mantenga. Y aparte, nosotros concretamente pues le dejamos una dieta puesta para que esa dieta la haga cada vez que haya cogido 2 kilos, quitarlos inmediatamente para que, aunque vaya cogiendo, lo baje, sigue cogiendo y lo baje. Porque si no, habremos tratado durante un tiempo a un paciente, pero si ese paciente no ha aprendido a cuidarse, volverá a recuperarlo todo de nuevo. Bueno, hoy el tema que tenemos para tratar es, se podría decir que de estética, pero realmente no, también es salud. El tema es el tratamiento de la ortodoncia con aplicadores transparentes, que es lo último que hay. Para ellos contamos con la presencia de la doctora Macarena Ibáñez Barranco, ¿digo bien? Sí. Que es graduada en odontología por la Universidad Europea de Madrid. Tiene un máster oficial en ortodoncia transparente por esta misma universidad. Y tiene también otro máster oficial por odontología en el sistema, a ver si lo pronuncio bien, Invisalign, sí. Que es una Invisalign exactamente. Bueno, es la marca comercial. Es la marca comercial. Eso es. Bueno, y se me olvida decir que de tal palo, tal astilla, hija del doctor Ibáñez, urólogo muy conocido en Jerez, con una experiencia impresionante y con un trato exquisito con sus pacientes. Lo sé de buena tinta porque es mi urólogo. Macarena, primera pregunta que te haría sería: ¿en qué consiste la ortodoncia plástica? Bueno, ante todo, darte las gracias, ¿vale?, por darme esta oportunidad de venir aquí y hablar un poco de la ortodoncia de hoy en día, que es bastante novedosa. Antes de todo, me gustaría dar las gracias también al gran equipo del que estoy muy feliz y muy orgullosa de formar parte de ello, y en especial al doctor Ramón Goyenechea, que me ha brindado una oportunidad de oro de poder trabajar con él todos los días y que para mí es mi ejemplo también a seguir. Que además ha sido un error por mi parte a la hora de presentarla, de decir que efectivamente trabaja en el equipo de Goyenechea, como ella bien ha dicho. Macarena, sí. ¿En qué consiste la ortodoncia plástica? Bueno, lo primero que deberíamos de saber es que la ortodoncia es una rama de la odontología que se encarga y consiste en corregir la posición de los dientes y el hueso que están incorrectamente posicionados. La ortodoncia plástica consiste en unos plásticos que son removibles y estéticos, ¿vale?, que, como bien has nombrado,
la marca comercial es Invisalign, que es la que nosotros trabajamos, pero evidentemente hay muchas casas comerciales que van detrás de ellos. Lo que pasa es que hoy en día yo no estoy segura, como opinión propia, que puedan adelantar o poder igualar el nivel que tienen ellos, porque es que son líderes mundiales, trabajamos muy a gusto con ellos, nos dan unas ventajas que no nos dan otros y por eso mismo trabajamos con ellos. Además van a la vanguardia totalmente de lo que es claro, este tema, ¿no? Eso es, sí. ¿Es susceptible todos los pacientes para este tipo de prótesis? Bueno, lo primero que hacemos con cualquier paciente que entra por la consulta es hacer un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento. Es decir, el paciente que viene de primera visita, nosotros lo exploramos, le pedimos una serie de radiografías que veamos convenientes, ya sea una radiografía panorámica, que bueno, como sabemos es de un solo plano, o en la mayoría de los casos pedimos un CBCT, que es una radiografía en 3 dimensiones, que nos da mucha información a la hora de ver nivel de hueso, raíces, posición de los dientes, caries que no podemos ver en boca en una simple radiografía, vemos todo a través de ese tipo de escáner. Nos sentamos, valoramos todo según las expectativas que tenga el paciente, también lo que podamos conseguir y lo que no, y los objetivos y lo que tenemos que hacer según cada plan de tratamiento. Claro, veo que hablas en plural, porque efectivamente, claro, os sentáis todos los distintas especialidades, microespecialidades que tiene Gonochea para estudiar cuál es lo más idóneo, ¿no? Eso es, porque bueno, es importante, nosotros trabajamos en todas las ramas de la odontología, es decir, que si el paciente, él viene porque, bueno, se ven los dientes mal y quiere venir a la consulta y demás, pero es que no se espera que quizás ahí, pues primero hay que hacer una revisión periodontal, si tiene algún tipo de caries, pues todo eso hay que tratarlo, por eso tenemos también nosotros estos especialistas, tanto en estética, odontología general, implantólogos, periodoncistas y todo. ¿Cuál sería la edad ideal para utilizar este tipo de tratamiento? Para comenzar, digamos, ¿no? Eso es, nosotros no tenemos un rango de edad, es decir, bueno, a tal edad el paciente ya podemos usar este sistema, no. Tenemos pacientes de todas las edades, incluso desde los 8 o 9 años hasta lo que 60 y pico, lo que haya, ¿no? De edad de paciente. O sea que yo todavía puedo ir, ¿no? Sí, lo que quiera. ¿No? Sí. Entonces, bueno, te pensarás, bueno, un niño de 8 años ahora que va al colegio, es capaz de quitarse, ponerse los plásticos, ser constante, ¿no? Que hay que ser en esta técnica. Pues sí, o sea, y este tipo de pacientes lo que necesita, como hay diferentes tipos de planes de tratamiento según esta técnica, el niño a esas edades lo que nos fijamos es un problema esquelético. Entonces, si el paciente, este niño de estas edades, necesita un crecimiento mandibular porque tiene la mandíbula muy retraída, este plan de tratamiento que nosotros le proponemos al paciente son unos plásticos, como bien he nombrado, removibles, pero en este caso lleva unas rampas integradas en el material que lo que hace que posiciona la mandíbula del niño y le ayuda, a medida que va creciendo, pues a ir colocándose en su sitio, eso, ¿no? Es, sí. Y eso no es incómodo para estar bien pensado para que el crío no se queje, ¿no? En absoluto, ¿no? Eso es, sí. Macarena, ¿cómo es la secuencia que hacéis para adaptar al paciente en este sistema? ¿Qué es la secuencia que hacéis? ¿Qué estudio? Nosotros ya sabemos y tenemos planificado qué plan de tratamiento vamos a llegar según cada paciente. Entonces, pues como ya en la primera visita teníamos también los registros fotográficos extraintraorales, las radiografías que veamos convenientes, pues lo que tenemos que hacer es con un escáner intraoral que tenemos en la consulta, ¿vale?, que es una herramienta clave para poder escanear la boca del paciente, que lo digitaliza y lo manda al programa informático del software, que ya directamente nosotros pues lo registramos, lo mandamos y a los días nos mandan lo que es su boca escaneada, ¿vale?, de la posición inicial a lo que ellos consideran oportuno, de cómo se hace, pues se corrige todo, pero ahí estamos nosotros, los 3 ortodoncistas, Ramón Gonochea, Lucía y yo, y nos sentamos a estudiar el caso. Y una de las ventajas que tiene este sistema de los plásticos transparentes y con el programa es que podemos individualizar los movimientos.
Es decir, si nosotros no queremos mover un diente porque o es un implante o es un paciente periodontal que tengamos que hacer pequeños movimientos, pues nos sentamos y lo estudiamos. Luego también esta técnica, aparte de los plásticos, también lleva lo que nosotros le llamamos ataches, ¿vale? Para que se me entienda un poco, son unas pequeñas marcas que van cementadas en el diente, que nosotros lo ponemos del mismo color, que lleva diferentes formas según los movimientos que nosotros queramos hacer. Y hacéis verdaderas virguerías con las piezas dentales, ¿no? Macarena, ¿cuáles serían las revisiones en dichos pacientes? En estos pacientes que ya tienen colocado el aparato, ¿cuáles serían las revisiones? Pues las revisiones de estos pacientes lo que vemos es, como he comentado antes, ver que tenga todos los ataches, porque por X motivos se han podido descementar y bueno, nosotros tenemos guardado una plantilla desde el inicio que volvemos a colocarlo sin ningún tipo de problema. Vemos también cómo está la boca actual del paciente, porque gracias al programa, pues si por ejemplo el paciente tiene 20 plásticos y va por el 10, pues nosotros vemos desde ese plástico, desde esa funda del número 10, cómo está en el programa y cómo está en boca. Si vemos que algo no nos cuadra o que hay un movimiento que se nos está quedando atrás, para eso estamos nosotros, porque podemos poner un elemento auxiliar para poder ayudar a que realice ese movimiento. Luego también pues vemos la adaptación que tiene con los plásticos en boca. Pues lo mismo, si vemos que algo no nos está yendo como es, pues lo hacemos lo conveniente para que... o sea, al nombrar, has dicho 10 plásticos, bueno, sí. 10 o los números que sea, que os mandan para que progresivamente vayáis cambiando. No, esto va un poco, pues depende del plan de tratamiento de cada paciente, hay diferentes tipos. Es decir, hay unos tratamientos más complejos que son más largos, otros tratamientos que son más sencillos, entonces son más cortos. A nosotros nos mandan una serie de fundas, ya pueden ser desde 7 a 14 fundas o de ahí en adelante las que sean necesarias para corregir lo que el paciente necesita. Vamos a poner un ejemplo y un paciente tiene 30 plásticos, pues nosotros cogemos y decimos, bueno, pues a los 2 meses es cuando vamos a hacer la siguiente revisión. Cogemos la tira, que sale de plástico y le entregamos, por ejemplo, del 1 al 7 y se va a hacer los cambios cada 10 días. Nosotros le ponemos la fecha y el paciente simplemente cuando le toque la fecha se la va cambiando. El mismo. Nosotros le entregamos, pues eso, le entregamos 6, 7, es un ejemplo, ¿no? Tampoco somos de entregar mucho, porque eso tampoco es. A nosotros nos gusta tenerlo bastante controlado. Al hablar de le dais los plásticos, ¿te refieres que son plásticos que cubren toda la dentadura? Bueno, nosotros lo tenemos programado porque según las condiciones clínicas que tú le pidas, nosotros lo tenemos que el plástico le recubra solamente en lo que es la corona del diente, es decir, el plástico va entre el diente y la encía, para que no suponga tampoco para el paciente que tenga el plástico más en el margen de la encía, que le pueda hacer rozadura, todas esas cosas nosotros lo tenemos en cuenta. O sea, que no es el aparato que se utiliza una vez que se ha remodelado los dientes, que había que ponerse por las noches para que no se modifiquen los retenedores, es distinto, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es parecido, solamente que, bueno, lo único es que es removible y que es un plástico, es lo único que se parece, porque con este sistema cada plástico mueve alinealmente 0,25 el diente, o sea y luego de una angulación de 2 grados. Son movimientos muy cortitos y muy controlados, entonces pues esa es la diferencia que tienen. Los otros de los retenedores son solamente para mantener y que no recibe nada, exactamente. Es lo que ya se había modificado, ¿no? Sí. ¿Qué ventajas presenta esta nueva técnica con respecto a los famosos brackets? ¿Pronuncio bien? Brackets. Los brackets. ¿Qué ventajas presenta esta nueva tecnología? La diferencia, evidentemente la evidencia aquí es la estética del paciente. Lleva un plástico en la boca que prácticamente nadie se da cuenta de que, pues que llevas una ortodoncia y que te estás tratando y demás. Luego también con los plásticos que te lo puedes quitar y poner, que son removibles, que comes con tus propios dientes, por así decirlo, no tienen nada cementado que te pueda molestar a la hora de comer.
Los plásticos no suelen molestar como si fuese un metal o un alambre. Tenemos pocos pacientes, pero los hay, alérgicos al metal. Pues directamente esta técnica es la ideal para ellos. Luego también con el software, el programa, ¿vale? Por así decirlo, el paciente lo ve cómo está el inicio y cómo está el final. Eso al paciente le motiva bastante porque ve un resultado que puede llegar a alcanzar y que lo alcanza, claro está, y eso le motiva mucho. O sea que eso se lo enseñáis desde el principio, cómo va a ir evolucionando su dentadura. El primer plan de tratamiento nosotros nos sentamos con el paciente y se lo enseñamos. Oye, pues vas a llevar tantos plásticos, lo vamos a hacer cada tantos días los cambios. Estos son los movimientos que se van a programar y eso de verdad que le motiva mucho. Hombre, claro, es como por ejemplo era tan de moda la implantación de pelo, que tienes tu fotografía cuando estás calvo y tu fotografía cuando te han puesto pelo y dices, oye, he rejuvenecido. Claro, que ganas tengo, ¿no? Que me lo ponga. Dice, pues, empieza ya, ¿no? Sí. Y además también pienso una ventaja porque efectivamente siempre los brackers, bueno, todos esos hierros que ponían a los niños, que ponen a los niños y tal, quieras que no, les creaban un pequeño complejo, ¿no? No digamos a chicas ya jóvenes, 17, 19, 20 años, pues les creaba un pequeño problema social, ¿no? No quería que se le viera, se resistía a ponérselo y demás. Ya con esta técnica nueva prácticamente no se ven, ¿no? No, prácticamente no se ven. Y bueno, los pacientes que requieren este sistema es porque le importa mucho la estética. Entonces, pues bueno, se le plantea y una vez ya con su tratamiento puesto, su revisión y demás, ¿qué recomendaciones dais a estos pacientes para su correcta utilización? Para el uso de estos plásticos lo importante es, bueno, que sea muy colaborador, ¿vale? Nosotros en el equipo siempre pues estamos motivando al paciente de que se lo ponga pues las 22 horas al día, que es lo recomendable, que solamente se lo quiten para comer. Entonces, bueno, nosotros le entregamos una caja de esta marca para que el paciente, cuando se quite los plásticos de que vaya a un restaurante o en su propia casa, se los quite y los guarde, porque al final muchos los guardan en un Kleenex o los guardan en una servilleta y los termina perdiendo. También, por ejemplo, en este caso, ya que lo he nombrado, si se le pierde alguno de los plásticos, que ha podido pasar, no hay ningún tipo de problema porque nosotros lo tenemos apuntado en su ficha, que le entregamos del alineador, por ejemplo, del 7 al 14, me lo estoy inventando, por ejemplo, un ejemplo, y si se le han perdido, nosotros nos ponemos en contacto con los técnicos para que nos los manden. Entonces ya una vez nosotros tenerlo en la consulta ya se lo entregamos se le repone, sin ningún problema, sin ningún problema. O sea, son muy sencillos de llevar, se quitan. Y luego, claro, bueno, el uso a la hora de limpiarlo y demás, con un cepillo de dientes que no utilices para tu boca y con jabón de mano. Y eso es lo que mejor los limpia. Hombre, en una entrevista a Antonio Gala le preguntaron, porque iba siempre con un bastón, le preguntaron, ¿usted el bastón lo lleva por estética o por estática? Como hemos estado hablando constantemente de estética, bueno, también está la estática. O sea, sí, efectivamente es verdad que la corrección de dientes es algo que favorece a la estética, pero lógicamente también favorece a la salud bucal, ¿no? Claro. Que es importante, ¿no? Sí. Una de, vamos, en la ortodoncia lo que tenemos claro es que aparte de la estética, también un buen funcionamiento bucal, vamos, que pueda morder bien, que el paciente esté a gusto, porque ya después si tienes una mala mordida, no es correcta, pues ya después te puede venir varios problemas en la articulación temporomandibular. Entonces, pues todas esas cosas por funcional también hay que hacerlo, claro está. ¿Tiene que dormir con ese aparato puesto? Sí. Y no molesta. No molesta, nada. Y yo personalmente también lo he llevado tanto ortodoncia la fija, la tradicional de toda la vida, y ya más adelante pues me tuve que retratar y también lo llevé. Y realmente son cómodos. Son cómodos, no he tenido ningún tipo de problema y los pacientes tampoco se nos quejan. Claro, sobre todo me refiero a los críos pequeños que son más quejicas, que aguantan menos, que todavía no les importa la estética. Claro. Y entonces, pero claro, los padres se preocupan diciendo, oye, que dentro de unos cuantos años este crío o esta cría va a ser adolescente y le va a crear ese problema.
si no molestan, pueden dormir incluso con ellos. Claro, es que hay que dormir con ellos, o sea, solamente que se los quiten para comer. Pueden beber... Pero para comer sí es necesario que se lo quiten. Sí, para eso sí, porque bueno, tienes un plástico en la boca y no creo que sea muy agradable comer algo con ellos. Porque lo notan, ¿no? Que lo tienen puesto. Sí. Pero se acostumbra como cuando nos ponen un implante, bueno, que se lo pongan, que yo no me lo pondría. No porque no lo aconseje, sino porque me da pánico las barbaridades que hacéis cuando cogen el trompo, ¿no? Macarena, nos gustaría contar contigo en más ocasiones. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero me avisan de que se nos acaba el tiempo. Ya saben ustedes, si tienen que corregir una dentadura deformada, bueno, pues cuentan con un equipo completísimo en la clínica Gonechea, donde de ese equipo pues forma parte Macarena. Despedirte, Macarena, que espero tener otra ocasión y seguir repitiendo semana a semana la misma consigna. Recuerden las 3 M's: mascarilla, manos y metros. No nos quitemos la mascarilla, lavémonos las manos constantemente y guardemos las distancias. Hasta el próximo programa, ¿eh?